Mi hija nace un 3 de mayo del 2020, en pleno pico de pandemia. Mis padres iban a llegar aquí una semana antes del nacimiento de la niña. Llega el COVID, se cancelan absolutamente todos los vuelos internacionales. Mis padres iban a quedarse además aquí un mes, mes y medio, para echarnos un cable pues, con todo, ¿no? Como padres primerizos, pues bueno. Pero bueno, nos pudimos quitar la espina en Navidad, que pudimos ir, y ahí fue pues, bueno, cuando conocieron las dos partes, los dos abuelos, conocieron a la nieta, y la verdad que fueron unas semanas allí en Asturias que bueno, fueron gratificantes, y sobre todo pues, bueno, que para recargar pilas, aunque luego nos dio mucha pena ver las caras de los abuelos cuando tuvimos que volvernos otra vez para aquí, ¿no? Yo hice la carrera de biología en la Universidad de Oviedo, y mi caso puede ser un poco rara avis si lo comparamos probablemente con la mayoría de los casos de los españoles que acaban haciendo ciencia aquí en Estados Unidos, ya que empecé a trabajar después de una breve estancia en Boston, justo al acabar la carrera, en otros ámbitos, ¿no? Acabé luego trabajando en la industria farmacéutica y, bueno, un poco saturado también de ese mundo, y buscando también, no sé si decir reciclarme, pero por lo menos balancear un poco, equilibrar un poco mi perfil en cuanto a la parte de industria y la parte académica. Pues decidí hacer un máster en biotecnología en 2013. Por eso digo que hay un hueco enorme, ¿no? Porque desde que acabé la carrera hasta que hice el máster, pues pasaron pues 12 años. Precisamente una de las mentoras de ese máster que hice en la Universidad de Oviedo, pues me ofreció la oportunidad o la opción de venir a la Universidad de San Luis a hacer una estancia, que a priori iba a ser de 6 meses, y pues bueno, hoy llevo ya más de 6 años. Estuve trabajando en un proyecto precioso y pues bueno, relacionado con una enfermedad rara que ocurre en niños, que es la progeria. Y luego, pues los últimos 3 años estoy trabajando en la Universidad de Ciencias de la Salud y Farmacia de San Luis. Aquí lo que hacemos sobre todo es drug discovery, y sobre todo pues mi papel concreto es pues comenzar desde a nivel celular, es decir, testar estos fármacos a nivel de células, y pues bueno, si vemos que funciona, pues pasar también, que también me encargo yo pues de testarlas a nivel animal. Probablemente el mayor reto, que además no creo que sea algo intrínseco de la ciudad de San Luis, sino que es algo general en Estados Unidos, ha sido encontrar una guardería, porque por lo menos aquí en esta ciudad hay lista de espera de 18 meses. Entonces, prácticamente eso significa que tienes que inscribirte en la guardería casi antes de estar embarazada, ¿no? Y fue hasta la última semana, el último momento en el que mi mujer empezaba a trabajar, y era o teníamos opción de que entrase finalmente en otra que no nos agradaba tanto, pero acabó la última semana, nos llamaron y nos dijeron que tenían una plaza libre, que se acababa de quedar libre, que si estábamos interesados que teníamos que contestar en el momento, y eso que son carísimas. El tema de las guarderías aquí es un tema aparte, o sea, pero probablemente una de las grandes ventajas que tiene trabajar para la academia aquí en Estados Unidos es pues, bueno, la flexibilidad, ¿no? Entonces, gracias a trabajar en la academia, pues podemos compaginar bien pues, la guardería, quién deja a la niña por la mañana a la guardería, quién la recoge. Para mí el trabajo es muy importante, pero obviamente ahora con una niña probablemente el siguiente paso pues probablemente sea intentar mejorar a nivel profesional, ¿no? Y cuando digo mejorar, porque a nivel académico probablemente no pueda estar mejor, pero sí probablemente a un futuro cercano sea la industria en la que intente meter la cabeza, simple y llanamente pues porque bueno, a nivel económico mejoras también y te da otra estabilidad, que eso es otro punto importante, aunque por supuesto voy a perder flexibilidad y bueno, yo soy partidario de la escuela pública y queremos además que nuestra hija vaya al colegio público. Aquí no puedes escoger, aquí la zona donde estás viviendo es el colegio que te corresponde, entonces sí que nos ha afectado en el sentido de que la zona donde vivimos ahora pues es una de las zonas con mejor distrito escolar a nivel público.
Hay zonas muy atractivas para gente joven, ¿no? Como para gente como nosotros, si todavía no tenemos niños, pero los distritos escolares no son tan buenos. Entonces, al final, pues bueno, decidimos hacer algo intermedio, coger un distrito que no estuviésemos muy aislados de la ciudad, pero que a la vez el distrito escolar pues se adecuase a lo que nosotros estábamos buscando. Aunque todavía es joven, o sea, quiero decir, todavía tiene casi año y medio, pero por lo menos sabemos que cuando llegue el momento es uno de los distritos escolares de la ciudad que está muy bien considerado y que, bueno, está reconocido. Mira, un aspecto positivo es que yo voy a recordar el 2020 probablemente no por el COVID, sino por el nacimiento de mi primera hija. Pero sí, bueno, es un reto porque te aprendes, ¿no? Sales de... Y ya venir de España a Estados Unidos a trabajar es salir de tu zona de confort, pero una vez que estás asentado aquí y de repente sois uno más en la familia, pues vuelves otra vez a salir de esa zona de confort, ¿no? Pero bueno, yo creo que positivo de ser padre, independientemente de donde lo seas, es todo. Y sobre todo cuando ves que todo va bien y que vas, pues bueno, que vas teniendo éxito en el crecimiento y en la educación de tu peque, ¿no? Me he equivocado 1 millón de veces en el pasado, como cualquier ser humano, pero no cambiaría nada. La vida te va viniendo y vas tomando decisiones sobre la marcha muchas veces. Y como te digo, no puedes tampoco planear muchas veces a largo plazo porque no sabes. Comenzamos esta entrevista, si recuerdas, diciéndote que vine aquí para 6 meses y ya llevo 6 años y pues bueno, probablemente dependiendo de lo que nuestra hija decida, ¿no? De lo que nuestra hija quiera. Entonces, bueno, hay que sacar la parte positiva de todo. No me gusta arrepentirme de nada y contento con dónde estoy, contento con cómo estoy y bueno, como siempre, obviamente, si tienes que cambiar algo es el problema de estar tan lejos de tu familia y de tus amigos, pero de otro modo no podemos tener queja y bueno, contentos de lo que estamos consiguiendo aquí.